les va? Vamos a comenzar la segunda clase de misiología. Primero vamos a repasar los temas que vimos en la clase anterior. Vimos primero el concepto de misión. Estudiamos las definiciones de Alan Tippett y Donald McEachran. En segundo lugar, estudiamos el propósito de la misión. Vimos 3 propósitos de la misión. Primero, la conversión de los gentiles. Segundo, el establecimiento y expansión de la Iglesia. Tercero, darle la gloria a Dios. Luego estudiamos los fundamentos de la misión. Por último, estábamos estudiando sobre el malentendido de la misión y dejamos la clase por la mitad. Ahora vamos a continuar por donde dejamos. Incluso la misiología del grupo evangélico conservador también tiene muchos problemas que debe reflexionar. Fue muy indiferente a los temas de la justicia social y la práctica del amor al prójimo. Hay que corregir este error. El concepto misionero de hoy en día, a causa de la teología de la misión de Dios, se proveyó un nuevo concepto para la comprensión de la actual teoría de la misión. Esta teoría presenta el trasfondo teórico de los movimientos de los derechos civiles del año 1960 y fue la fuerza impulsora de esos movimientos. Pero los problemas de estas teorías son los siguientes. Ellos enfatizaron que la participación social es la totalidad de la misión y su único propósito. Derribaron el concepto misionero tradicional y generaron confusión en la idea de la misión. La misión de ellos no es la salvación del pecado y de la muerte. La reemplazaron por la liberación de los males de la estructura social y la aplicación de la nueva humanidad. En consecuencia, esto derribó el entusiasmo misionero. Esto es alterar el verdadero sentido del mandato misionero de Cristo. La reacción contraria a esta tendencia surge de los grupos evangélicos. En esta hora vamos a aprender principalmente sobre este punto. 5. Presentación de un nuevo rumbo de la misión. La teología de la misión de Dios, sostenida por el liberalismo, produjo finalmente confusión en el concepto misionero. Pero se presenta un nuevo rumbo misionero de los grupos evangélicos. Los principales son los siguientes. 1 entre paréntesis, la Declaración de Wheaton. La Declaración de Wheaton se presentó en el año 1966. La Declaración de Wheaton surgió de los grupos evangélico-conservadores de Estados Unidos. Fue el primer desafío contra la filosofía misionera del Consejo Mundial de Iglesias. El Consejo Mundial de Iglesias se organizó en el año 1948 en Ámsterdam, Países Bajos. En el año 1961, en Nueva Delhi,
la Asociación Misionera Internacional se unió con el Consejo Mundial de Iglesias, pero en realidad la Asociación Misionera Internacional entró bajo la autoridad del Consejo Mundial de Iglesias. A raíz de eso, no puede cumplir activamente su función misionera, sino que se ha debilitado. Por eso se produjeron situaciones extremistas de la humanización y la evangelización. En esta situación surge el desafío público de los evangélicos contra el concepto misionero del Consejo Mundial de Iglesias. En la Universidad Wheaton de Illinois, Estados Unidos, se lleva a cabo una asamblea internacional. Se reunieron 900 misioneros occidentales y líderes de las iglesias del tercer mundo. Buscaron los mandatos bíblicos para la misión. No se trató de una crítica ciega contra el Consejo Mundial de Iglesias, sino de demandas y críticas que hacían visibles sus faltas. Esta declaración de Wheaton se formuló entre los profesores Bayerhaus de Alemania y McEachern de Estados Unidos. Se trató seriamente de debatir sobre la teoría misionera del Consejo Mundial de Iglesias. La declaración de Wheaton es muy significativa por ser la primera crítica de los grupos evangélicos. Esto generó un nuevo entusiasmo por la misión. A continuación, estudiaremos la Declaración de Frankfurt. 2 entre paréntesis. La Declaración de Frankfurt se llevó a cabo en el año 1969. Luego de la Declaración de Wheaton, el Consejo Mundial de Iglesias organizó la Asamblea de Uppsala. Antes y después de esto, el profesor McEachern siguió debatiendo con ellos. En Alemania, el profesor Bayerhaus lideró la corriente evangélica. Ellos apelaban un nuevo rumbo misionero, pero la Asociación Misionera Alemana siguió guardando silencio. Por eso se reunieron los teólogos teniendo como principal a Bayerhaus y presentaron una declaración. Esta declaración era más teológica y misionológica que la declaración de Wheaton. La declaración de Wheaton reconoció los deberes horizontales del cristiano, las responsabilidades sociales y a su vez enfatizó la importancia del deber vertical, el deber misionero. Pero la declaración de Frankfurt enfatizó teológicamente la superioridad del sentido misionero. Enfatizó que la esencia de la misión no puede ser determinada por elementos sociales y políticos, ni su propósito es la humanización, sino la evangelización. Se enfatizó a Cristo. 3 entre paréntesis. El Pacto de Lausanne se llevó a cabo en el año 1976. El 16 de julio del año 1974 se llevó a cabo durante 10 días la Asamblea General de Evangelismo Mundial de Lausanne, Suiza. Participaron 3.700 representantes de 150 países.
Aquí se deciden consagrarse a la misión y al evangelismo mundial, y su declaración es el Pacto de Lausana. El Congreso de Lausana fue la segunda Asamblea General, luego de la Asamblea General de Evangelismo Mundial, que se realizó en el año 1966 en Berlín. En esta reunión se impidió el enfriamiento del entusiasmo misionero y se conversó sobre la misión de anunciar urgentemente el inmutable evangelio aplicable en un mundo cambiante. En esta Asamblea General se volvió a confirmar el concepto misionero tradicional y el deseo del evangelismo mundial, despertando la pasión misionera. 4. Entre paréntesis, la Declaración de Seúl. Se realizó en Seúl el 28 de agosto del año 1975 durante 4 días. En ese momento se inauguró en Seúl la Asamblea General de la Asociación Misionera Asiática, con representantes de 14 países asiáticos y algunos invitados occidentales. El 31 de agosto, en la Iglesia Central del Evangelio Pleno en Seúl, se presentó la Declaración de Seúl. La Declaración de Seúl señala las distorsiones del concepto misionero del Consejo Mundial de Iglesias y continúa con el espíritu de la Declaración de Wheaton, la Declaración de Frankfurt y la Declaración de Berlín. En especial, aquí se enfatiza la vocación misionera de la Iglesia asiática. Aquí pasa de la forma centralizada en las iglesias occidentales a la nueva pasión de la misión mundial del tercer mundo. Hasta aquí hemos estudiado 5 temas sobre los fundamentos de la misión. Diremos solo 5 cosas. Primero, el concepto de misión. Segundo, el propósito de la misión. Tercero, los fundamentos de la misión. Cuarto, malentendidos de la misión. Por último, presentación de un nuevo rumbo para la misión. En el capítulo 2 vamos a estudiar la misión que aparece en la Biblia. Capítulo 2. El Antiguo Testamento y la misión. La Biblia está formada de un mismo tema llamado salvación. Teniendo como tema la salvación de Cristo, trata sobre el pueblo de Dios y la esperanza de este pueblo. El registro del Antiguo Testamento contiene la promesa de salvación del pueblo de Dios. Allí trata los asuntos de los deberes para con el mundo, su relación con el reino de Dios y demás temas misioneros. La Biblia fue escrita por inspiración de Dios. Nos presenta el principio normativo desde el comienzo de la historia de la humanidad hasta el fin. El Nuevo y Antiguo Testamento están unidos por un mismo tema. Esta unidad muestra claramente la orientación hacia el futuro del Antiguo Testamento. 1. La promesa de salvación del Antiguo Testamento. Hay 2 métodos de estudiar el Antiguo Testamento. El primer método es retrospectivamente, estudiando los temas que aparecen en el Antiguo Testamento a la luz de la revelación del Nuevo Testamento. El segundo método es observando los sucesos que aparecen en el Antiguo Testamento desde el Antiguo Testamento mismo. Las promesas de salvación que aparecen en el Antiguo Testamento son materiales importantes para el estudio de la misión.
A través de esto podemos saber cómo se aplica la salvación. 1 entre paréntesis, promesa de Adán. Génesis capítulo 1 al 12 no son mitos. Es la clave para entender todo el Antiguo Testamento, porque la creación y caída del hombre son los contenidos centrales de la redención de la humanidad. Aquí se habla del pecado. Aquí pecado no es, como lo dice Harvey Cox, renunciar a la responsabilidad. Es más bien rebelión contra el propósito de la creación y rechazo de ser dependiente. Génesis 3:15 nos muestra la promesa de salvación para el hombre, la promesa del Mesías y la promesa de la restauración del gobierno de Dios. Esta es la primera forma de evangelio prometido en el Antiguo Testamento. A su vez promete la restauración del gobierno de Dios en Jesucristo. Luego, 2 entre paréntesis, promesa de Abraham. Dios eligió a Abraham y le prometió la bendición de la salvación. Se basa en el mismo propósito de la promesa dada a Adán en Génesis capítulo 3. La promesa de Dios dada a Abraham se divide en dos. Una es la promesa de que Abraham será padre de una gran nación. La otra es que será fuente de bendición. La segunda parte indica que todos los pueblos del mundo serán bendecidos por Abraham. La promesa dada a Abraham se volvió a dar nuevamente a Isaac y Jacob. Nos muestra que Dios cumple fielmente su promesa. 3 entre paréntesis, promesa de Moisés. El pueblo de Israel que se trasladó a Egipto fue oprimido políticamente al cambiar la dinastía real de Egipto. Egipto comenzó a aplicar su política de exterminar a la nación israelita. En esta situación, suplicaron a Dios por la salvación de la nación. Dios les envió a Moisés. Dios lo eligió y lo llamó como libertador de Israel. Dios se reveló a Moisés como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dijo que Israel es su primogénito. Dios llamó al pueblo de Israel sacerdote de Dios y pueblo santo. Todas estas promesas estaban incluidas en la promesa dada a Abraham. También contienen palabras proféticas sobre el futuro de la nación de Israel. La bendición de la nación de Israel significa un medio de la bendición de la salvación del mundo entero. Siendo la nación de Israel un país sacerdotal, tiene la responsabilidad de servir a Dios y a toda la humanidad. Israel fue elegida, no para que gozara de los privilegios de la elección, sino para que cumpliera su deber y responsabilidad de servir a Dios y a la humanidad. 4 entre paréntesis, promesa de David. Dios eligió a David y dijo lo siguiente: Tú eres varón conforme a mi corazón, y cumplirás toda mi voluntad. El apóstol Pablo citó estas palabras. Si vemos 1 de Samuel capítulo 7, Dios a través del profeta Natán le niega a David su deseo de construir el templo. Dios le repite que Dios edificaría la casa de David.
Dios le estaba hablando sobre la descendencia que le daría a David. Se refiere al derecho de reinar perpetuamente, tal como les había prometido a los ancestros de Israel. La promesa dada a David es una extensión de la promesa de salvación prometida en Génesis 3:15. Muestra que se lleva a cabo de manera concreta en la historia de Israel. Muestra los pensamientos de esperanza del Mesías. Es la actitud de Israel con respecto a esta promesa. Dios eligió a Abraham, le prometió la bendición de salvación, no solamente para Israel, sino como un medio para la salvación de toda la humanidad. La elección de Israel, más que privilegio, era un deber de servicio. Desde la perspectiva de la historia de la redención, fueron elegidos para servir a Dios. Pero el pueblo israelita no lo entendió así, sino que se sintió exageradamente superior como nación santa. Descuidaron su responsabilidad y fueron desechados por Dios. La nación de Israel, desde su inicio, tenía una responsabilidad hacia el mundo. Pero como ellos no entendieron ese propósito, anduvieron por sendas de sufrimientos. 2. Deber de Israel. El propósito de Dios que se presenta a Adán en Génesis se manifiesta concretamente en la historia de Israel. Esto se manifestó a Abraham y a Moisés y a todos los israelitas. A través de la historia de Israel, vamos a ver cómo el pueblo de Dios, Israel, cumple la misión y llamado para la salvación de las naciones. 1 entre paréntesis, elección de Abraham. Dios eligió a Abraham diciendo las siguientes palabras: por ti serán benditas todas las naciones. Con esto se determinó el futuro de Israel. Israel fue elegida como un medio de la salvación de Dios para la humanidad. La declaración de esta promesa refleja el santo plan de Dios para salvar a la humanidad. La elección de Abraham es el primer capítulo de la historia de Dios para salvar a la humanidad. Dios obra activamente en la obra redentora de la humanidad, y Abraham respondió pasivamente a esto. 2 entre paréntesis, la elección de Israel. La historia de la nación israelita se basa en el recuerdo retrospectivo del acontecimiento de Éxodo. A través del asombroso suceso de Éxodo, experimentaron la guía de Dios. Esta experiencia reafirma fuertemente la conciencia histórica en la historia de la nación israelita. A través del acontecimiento de Éxodo, el pueblo israelita recibió la ley de Dios. También comprendieron su deber como nación sacerdotal y su misión como pueblo de Dios. Nación sacerdotal y pueblo santo no se refiere a que todos los individuos fueron sacerdotes ni de una nación religiosa gobernada por sacerdotes. Más bien se refiere a los deberes que Israel debía cumplir en medio de las naciones.
manifiesta que el pueblo israelita sirve y adora a Dios donde todas las naciones lo ven. El deber básico del pueblo israelita es que todas las naciones al observarle conozcan a Dios. O sea, no significa que tiene que cumplir primero su llamado misionero para las naciones, sino que primero la nación israelita debe ser fiel sacerdote de Dios. 3 entre paréntesis. Elección de Israel dispersada. El pueblo israelita debía cumplir su rol de nación sacerdotal de Dios más que misionero, y debía rendir el culto correcto a Dios. Siendo el pueblo de Dios, debía adorar correctamente a Dios y glorificar a Dios. Este es el pacto de Dios dado a Abraham y David. Luego que el pueblo israelita conquistara a los 7 pueblos de Canaán y se establecieran, debían cumplir su deber en medio de la historia mundial. Luego de establecerse en Canaán, el pueblo israelita siguió guardando la comunidad religiosa. Tenían conciencia de nación santa y vencieron los ataques enemigos de afuera. El pueblo israelita, a pesar de las presiones externas, guardó y conservó la fe en Jehová con toda excelencia. Por eso, era muy difícil para ellos hacer actividades misioneras hacia las naciones vecinas. El pueblo israelita mantenía una actitud sana hacia los gentiles que vivían dentro de sus contornos. Se les dice: amarás como a ti mismo al extranjero que está en medio de ti. Esto continuó así también en el último periodo del cautiverio babilónico. Por eso, a través del profeta Ezequiel se da el mandato de cuidar la vida de los habitantes extranjeros. Esta política de Israel fue el origen de las actividades misioneras de Israel luego del cautiverio babilónico. Este fue el cimiento de las actividades israelitas para la conversión de extranjeros. Luego de la cautividad babilónica, el pueblo israelita se debió a Jehová con mucha dedicación. Así como lo enfatizó el profeta Isaías, el pueblo israelita tenía el llamado de servir a Dios y el llamado misionero de alumbrar la luz a los gentiles. El pueblo israelita, desde sus inicios, tenía el llamado de ser luz a las naciones como testigo de Dios Jehová. Esto se hizo cada vez más concreto luego del cautiverio babilónico. Pero estas no eran actividades misioneras en el sentido del Nuevo Testamento. Se puede decir que eran actividades de conversión. 3. Esperanza del reino de Dios. El reino de Dios fue el primer mensaje de las actividades evangelísticas de Jesús. Si vemos que no hubo ninguna pregunta sobre el mensaje de Jesús, podemos saber que por aquel tiempo el concepto del reino de Dios era algo muy conocido universalmente. Si bien es difícil extraer una idea clara del reino de Dios en el Antiguo Testamento, sí se manifiesta de manera evidente. Es importante que busquemos el concepto del reino de Dios en las promesas que aparecen en el Antiguo Testamento.
1 entre paréntesis, esperanza del Mesías. Aunque no podamos encontrar en el Antiguo Testamento la expresión reino de Dios usada por Jesús, su idea sí se puede saber claramente. El reino de Dios significa el gobierno de Dios. El pueblo israelita esperaba que el reino de Dios se manifestaría históricamente en el fin del mundo. O sea, esperaban que el Mesías establecería el reino de Dios en medio de las naciones. De este modo, el reino de Dios es la promesa de salvación dada al pueblo de Dios. Es la promesa del Mesías. Es la esperanza escatológica de Israel, el reino gobernado por Dios. Se manifiesta también en la promesa que aparece en Génesis 3:15. 2 entre paréntesis. Dios que gobierna. El pueblo israelita creía en Dios como el Dios Jehová que los gobernaba. No solo eso, sino que esperaban que Jehová gobernara como Rey del mundo entero. 4. Los problemas misioneros del Antiguo Testamento. Cuando vemos muchos problemas en las teorías misioneras de hoy en día, debemos regresar a la Biblia y buscar los principios normativos de la misión que revela la Biblia. 1 entre paréntesis, el carácter misionero del Antiguo Testamento. Entre los muchos eruditos investigadores del Antiguo Testamento, enfatizan fuertemente el significado del Antiguo Testamento. Señalan que el Antiguo Testamento es un libro misionero y llaman a Abraham el pionero de la misión. Por otra parte, algunos eruditos señalan que en el Antiguo Testamento no hay ningún mandato misionero. Dicen que el judaísmo no es una religión misionera. Estas posturas contrarias generan diferencias de perspectivas en el estudio misionero del Antiguo Testamento. De aquí surgen muchos problemas. 2 entre paréntesis, problema del universalismo. ¿Vamos a considerar el mensaje del Antiguo Testamento como misionero? ¿O lo vemos como un tema universal? Significa que es difícil encontrar una idea que indique ser enviados hasta el fin del mundo con el mensaje de arrepentimiento y salvación. En el Antiguo Testamento se presenta el problema de ver si la actitud de Israel hacia las naciones es misionera o de conversión. La nación israelita aceptaba a los gentiles dentro de su nación por medio de la circuncisión. Este sería el aspecto misionero mediante la conversión. En el Antiguo Testamento no vemos una enseñanza misionera al estilo del Nuevo Testamento. Pero en todo el Antiguo Testamento se manifiesta el plan de Dios para salvar a la humanidad. La redención revelada en el Antiguo Testamento logra su cumplimiento en el sufrimiento de Cristo. Aquí finalizamos la segunda clase de misiología. Muchas gracias.